Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe, mire, como hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, dice esta versión, y no hijos. Quiere decir que la disciplina tiene que ver con un proceso de paternidad. Diga conmigo, por favor, paternidad. Por otra parte, note por favor versículo 9. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Alguna vez a usted su amado padrecito, su amada madrecita le dio disciplina, amado hermano? Dice el hermano, ¿verdad? Los sistemas de disciplina son buenos, amado hermano, en el proceso del crecimiento de todo hijo de Dios y también en el proceso del crecimiento natural. Desafortunadamente, jóvenes, por favor, es importante que esto lo oriente con ustedes. Desafortunadamente nos damos cuenta muchas veces de eso en destiempo, pero realmente cuando uno ya ha transcurrido o cuando ya han pasado agua debajo de los puentes, ¿verdad? Uno se da cuenta que realmente la disciplina, amado hermano, es una herramienta. El ser disciplinado, el poder entrar en esos procesos disciplinarios, regularmente esos procesos producen crecimiento, son una bendición de Dios. Pero avancemos, dice acá, mire, por otra parte tuvimos a nuestros padres, versículo 9, terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provecho, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina, note por favor, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, es decir, en el espacio del tiempo, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando nosotros analizamos esa palabra disciplina, nos podemos dar cuenta, amado hermano, que la disciplina comprende una gama de significados. Es decir, los conceptos en torno a la disciplina varían. Hoy quiero verlo desde una perspectiva bíblica. La palabra griega que traduce disciplina es la palabra paideia. Esa la encuentra usted en la G3804 en su concordancia Strong. Cuando nosotros examinamos la palabra disciplina en el original, esa palabra tiene que ver con crianza de hijos, tiene que ver con dirección, tiene que ver con enseñanza y tiene que ver con instrucción de una manera, observe por favor, tutelar. Quiere decir que hay colocado un maestro o alguien que se encarga de la supervisión de un proceso de disciplina. Proverbios capítulo 22 versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando venimos a Cristo Jesús, dice la Biblia que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo. Y mucho del proceso de engendramiento el cual recibimos a lo largo de nuestra vida, cristiana o no cristiana,
Mucha de esa vida, usted sabe que la palabra de Dios declara que la vana manera de vivir viene a la vida de un hijo de Dios como consecuencia de una herencia. Y desde el vientre muchas veces nosotros absorbemos información en el ADN que definitivamente, amado hermano, trae ya una programación establecida, tanto en la genética natural como en la genética espiritual, que no agrada el corazón de Dios. Por eso la Biblia declara que hemos venido y hemos sido traídos a este mundo en pecado. Ahora, Hebreos capítulo 12, versículo 7, como ya bien leímos, declara que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al cual declara la Biblia el padre no disciplina? Entonces, cuando hablamos de disciplina dentro de un proceso dentro de la iglesia, una de las cosas primarias que tenemos que entender, por favor, porque el concepto muchas veces está trastocado, y es lo que describe Hebreos en el versículo 6. Porque el Señor al que ama, diga conmigo por favor, al que ama, quiere decir que la disciplina no necesariamente, amado hermano, implica castigo. El castigo es la parte final que se aplica como consecuencia de una rebeldía instalada en el corazón. Recuérdese que la Biblia declara que toda la vana manera de vivir que fue heredada por nuestros padres debe de ser abandonada. Entonces, la primera parte que tenemos que entender como hijos de Dios es que cuando el Señor permite procesos disciplinarios como consecuencia de malas acciones, como consecuencia de malas actitudes, como consecuencia de una vida desordenada, es decir, la pluralidad del abanico de alternativas son muchas, el hombre de Dios y la mujer de Dios deben de entender que cuando el Señor permite que esos procesos se lleven a cabo en nuestras vidas, son el producto del amor, diga conmigo por favor, el amor de Dios para nosotros como sus hijos. Entonces, uno de los conceptos que hay que romper primariamente en nuestra concepción es que la disciplina cuando viene a nuestras vidas es para causar daño, para causar dolor, para causar vergüenza. Por eso es que un proceso disciplinario dentro de una congregación, dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, debe de ser llevado en un proceso adecuado para que lo que está descrito en la palabra de Dios se cumpla en el proceso de edificación de un hijo de Dios. Entonces, la primera parte que debemos de entender es que cuando Dios permite disciplina en nuestras vidas, Dios nos está amando. Porque dice la Biblia que el padre al hijo que ama, al que no ama no disciplina. Quiere decir que la disciplina debe de ser entendida en nuestro corazón como un proceso de amor de parte de Dios, que lo que está produciendo o lo que está intentando producir en el corazón del hombre es que abandonemos aquello que no le es grato al corazón de Dios. Entonces, como hijos del Rey debemos de entender que cuando un proceso de disciplina viene a nuestra vida es porque Dios nos desea amar, porque dice la Biblia que Él al que ama corrige, al que ama instruye, al que ama disciplina. Cuando nosotros hablamos de disciplina bajo un contexto bíblico, debemos de entender que un proceso disciplinario, esto es importante entenderlo, por lo menos conlleva 3 etapas en la vida de aquella persona que ha de ser introducida o ha de ser llevada a un proceso disciplinario como consecuencia de una falta acontecida delante de Dios o delante de una autoridad, entiéndase padres de familia, por ejemplo, la falta de respeto a un padre, la falta de respeto a una madre, el golpear a un padre, el golpear a una madre, estoy hablando de hijos,
Es decir, no hablamos únicamente de faltas delante de Dios, sino que hablamos de faltas cometidas en general. Ahora, cuando un hijo de Dios es llevado a un proceso de disciplina, esa disciplina por lo menos va a conllevar 3 dispensaciones que deben de ser entendidas y deben de ser ministradas por el pastor o por la autoridad regente dentro del ministerio, para poder llevar al individuo, entiéndase, a un hijo, a un discípulo, a un ministro, al entendimiento de la falta y a la corrección y al enmendar el caminar en la línea que se está trazando. Cuando hablamos de disciplina tenemos que hablar por lo menos de esas 3 dispensaciones. La primera se llama instrucción, la segunda se llama corrección y la tercera se llama castigo o azote. Note que no necesariamente los 3 eventos, amado hermano, se van a cumplir. Ahorita voy a procurar explicarle a usted por qué. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La palabra hebrea que traduce instrucción es la palabra mukar. Esa palabra mukar, dentro de los significados que tiene, aparece lo que se entiende como dogma y lo que se entiende como doctrina. Ahora, si usted se recuerda y ha sido fiel oyente de las predicaciones en las últimas semanas y en los últimos meses en esta casa, usted recordará que una de las palabras que tuvimos a bien estudiar fue la palabra didasco o didascalos, que es la palabra en el original que traduce doctrina. Y hemos visto a la luz de la palabra a lo largo de esas enseñanzas que la doctrina son aquellas enseñanzas que nos introducen en una sana vida cristiana. Quiere decir que la disciplina termina siendo una especie de adoctrinamiento o de enseñanza, conjunto de enseñanzas que llevarán a un hijo de Dios a una manera correcta de conducirse. Cuando hablamos de adoctrinamiento, no estamos hablando, amado hermano, de enseñanzas escatológicas, sino que estamos hablando del fundamento básico descrito en la palabra de Dios, que nos ayuda a ser mejores cristianos cada día. Entonces, la instrucción viene por parte de un padre. Quiere decir que cuando el proceso de disciplina se inicia en la vida de un hijo de Dios, ante una falta con Dios, ante una falta, ante una autoridad ministerial, ante una autoridad paterna en la familia, o ante alguna entidad que socialmente estemos violentando, eso va a requerir de alguna manera una corrección, un proceso de corrección. Entonces, cuando se inicia el proceso de disciplina en un hijo de Dios, lo primero que se viene a traer sobre la vida de aquel que es encontrado en una falta: bueno, vení para acá, hijo, está sucediendo esta y esta y esta y esta situación en tu vida, por favor ven a la oficina pastoral, necesitamos platicar. La primera etapa del proceso disciplinario se llama instrucción. Es decir, cuando se habla de disciplina, no estamos hablando directamente de instalar un castigo o directamente, amado hermano, de instalar un azote, que son el producto de una rebelión, vamos a entenderlo en el orden de eventos, al cual es sometida una persona como consecuencia. Estoy hablando del castigo y el azote, de todo un procedimiento que se dio, que intentó llevarlo al entendimiento de su falta, pero que lamentablemente, como consecuencia de la rebeldía, de la rebelión interna en el corazón, de la falta de sujeción, el proceso no se lleva a cabo. Ok, pongámosle pausa a esto. Entonces, la primera parte del proceso disciplinario se llama instrucción. La instrucción, dice la Biblia, viene por parte del Padre. Oye, hijo mío, ¿la instrucción de quién?
Es una de las cosas para entrar en un proceso disciplinario, es que hay que reconocer una paternidad. Sabemos que la Biblia nos enseña acerca de 3 tipos de paternidad: el Padre de los espíritus, que es el Señor que está en lo alto; el Padre del alma, los cuales la Biblia declara que son aquellos ministros que han sido dejados para pastorear nuestra alma; y los padres terrenos, los cuales pues evidentemente conocemos bien. Entonces, cuando alguien es encontrado en una falta, lo primero que es, se les es llamado a la oficina pastoral con un propósito primario: darle instrucción. Note que el proceso de disciplina arranca con algo que se llama instrucción, la cual fluye, por favor tome nota, de la voz pastoral o de la cabeza ministerial de la iglesia donde yo me congrego. Quiere decir que la disciplina no la puede instalar, por ejemplo, vale la pena hacer notar y ser muy específico. Por ejemplo, pastor, yo asisto a un discipulado, yo soy parte integral de un discipulado en un hogar, y el discipulador me dijo que me va a poner en disciplina, pastor. Entonces, una de las cosas que el pueblo debe de entender es que la voz y la autoridad para girar instrucción y para establecer procesos disciplinarios es una, y es la voz del ministro que cubre la casa, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, depende quién presida el ministerio. Quiere decir que la disciplina no la instala una ayuda pastoral, la disciplina no la instala un pastor adjunto. Entiéndase que la función de un pastor adjunto es aquel que tiene un llamamiento pastoral, que está dentro de una congregación, pero que está en proceso de formación, todavía no tiene una congregación delegada de parte de Dios hacia su vida, está en el proceso de. Entonces, la única autoridad, hágame favor para ser específico, si tú que estás en la televisión, si tienes ahí cerca a tu esposo o a tus hijos, una de las cosas primarias es que la instrucción, que es la primera parte del proceso disciplinario, la establece un padre. Es decir, dentro del hogar, incluso si salimos del contexto eclesial y nos trasladamos al contexto de hogar, un proceso disciplinario en casa debe de ser instalado por el padre de la casa, porque el padre da la instrucción y la madre da la dirección. ¿Cuál es la diferencia? El padre dice: hagan esto, y la madre a través de la instrucción le enseña a los hijos los pasos para llevar a cabo la instrucción dada ya por un padre. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, la instrucción fluye por la voz de la autoridad en casa. Quiere decir que el único que puede instalar disciplina en una casa es el ministro que cubre, es decir, el pastor general o apóstol o profeta, pues como esto sale a la televisión, dependiendo del orden jerárquico establecido. Lo que sí es que cuando se habla de disciplina se reconoce una voz paterna. Por eso es que debemos de entender, mire qué interesante esto, que muchas veces en las iglesias se instala disciplina sobre algunos miembros en algunos momentos, los cuales por alguna extraña razón en su vida personal deciden no llevar la disciplina en casa y retirarse. Mire lo delicado de esto, porque creo que de alguna manera la disciplina termina siendo un tamiz para los hijos. Quiere decir que solamente aquel que se reconoce genuinamente hijo tiene la capacidad de recibir la disciplina de aquel que reconoce como padre, en el entendido que la Biblia declara: no me escogisteis vosotros a mí, sino yo os escogí a vosotros. Eso nos enseña que la paternidad fluye del vientre paterno. El reconocimiento de la paternidad no viene de un hijo hacia un padre, sino fluye de un padre hacia un hijo. Si no, hermano, miren los semáforos, usted se para y el muchachito que limpia los vidrios, que Dios los bendiga, los prospere y los saque de ese lugar, lo primero que le puede llegar a usted es decir: papi, te limpio el vidrio. Pues cualquiera le llama a uno papá, pero la paternidad se reconoce en línea descendente, es decir, el ministro reconoce a aquel que es su hijo. Ok, entonces la instrucción fluye a través de la voz paterna, es decir,
llamas al hermano y le empiezas a dar instrucción, es decir, el ministro, ¿verdad? Ven para acá, me comentaron que te vieron en algún lugar haciendo tal situación, estabas tomando, estabas haciendo escándalo, tú sabes que eres ministro y eres ayuda en la iglesia, ¿qué está sucediendo? Y pastores, que tengo problemas en mi casa, sí, pero esa no es la manera correcta de solucionarlo. Instrucción, no paleta. La primera faceta en el proceso de disciplina es enseñarle a aquella persona, a aquel hijo, su falta y llevarlo al proceso del entendimiento. Esto lo vamos a ver ya con escritura, de la falta que está cometiendo. Cuando Dios le da instrucción a su pueblo, Proverbios 1:8, la primera palabra que le dice al pueblo es oye. Es una de las cosas importantes, es aprender a oír. Esa palabra oír es la palabra shama, que quiere decir pon atención, implica atención a oír, por favor, con inteligencia, es decir, saber que el proceso en el cual voy a ser introducido va a traer bendición sobre mi vida. Cuando nosotros instalamos el proceso disciplinario en una oveja, en un líder, nuestra primera responsabilidad pastoral es darle guianza, darle instrucción. El proceso de la disciplina requiere, número uno, la instrucción de enseñarle a aquel que está cometiendo la falta dónde la está cometiendo, y a la luz de la palabra, por favor, con versículo bíblico, traerle a corrección. Tanto la instrucción, amado hermano, trae en la vida del Hijo de Dios un entendimiento. Muchas veces usted sabe que la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay pecado que se comete adrede y hay otro pecado que se conoce, que se comete, mas no se conoce de. Entonces Proverbios 4:13 nos dice a nosotros que una de las cosas que tenemos que aprender a guardar y a retener es el consejo. El consejo de aquel ministro que trae instrucción de vida, una doctrina, una enseñanza doctrinal con palabra, que te pueda decir: mira, hijo, estás tomando. ¿De qué te sirve estar tomando cerveza? Pastores, que así se aplacan mis ¿cómo es que dicen? Las penas con no sé qué son buenas, algo así, no sé. Cuando una persona es encontrada en una falta, lo primero que tiene que hacer es llamado delante del ministro para que el ministro le dé instrucción. Tú sabes que la Biblia dice que el Hijo de Dios no es dado al mucho vino. ¿Qué haces tú tomando bebidas embriagantes? No, pastor, es que mire que mi esposa no me quiere, nadie, todos me odian, mejor me quiero comer mi gusanito. No es así la situación. Tú sirves en la iglesia, los hermanos te ven servir en la iglesia y después te miran, o colóquele usted el nombre de la falta que le venga a su mente. Pero el proceso de disciplina no conlleva inmediatamente a la instalación de un castigo. Tiene un proceso. La primera parte se llama instrucción. Usted sabe que todos vivimos en un mundo sumergido en la tentación. La tentación está al orden del día. Es más, ni siquiera tienes que salir de casa, te llega al Facebook. Entonces, enseñarle a aquel hijo, aquel líder, aquel siervo, la falta que está cometiendo y la transgresión que está llevando a cabo delante de Dios o delante de la autoridad la cual esté transgrediendo. En ese entendimiento dice la Biblia, amado hermano, porque aquí tenemos que entender otro versículo que está descrito, perdón, tal vez no es el versículo, sino que es la porción completa, Mateo 18:15. Entonces cuando hay alguien encontrado en una falta, note por favor, Mateo 18:15, cuando nosotros necesitamos estudiar el proceso de la disciplina, Mateo 18:15 nos enseña cuál es la manera correcta, José Carlos, de llevarlo a cabo. Es decir, la disciplina no es nada más al pastor le cae mal y pónganlo en disciplina. No es así. O mire, pastor, vimos a tal hermano haciendo en una cosa, pónganlo en disciplina. O sea, se tiene que iniciar, es como un proceso de restauración. Bueno, de hecho la disciplina es un proceso de restauración.
que definitivamente al principio va a doler, porque dice la Biblia que no es motivo de gozo, pero que al final del día va a traer un fruto. Entonces mire, Mateo 18:15. Padre de la gloria, qué rápido va el tiempo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, aleluya, gloria a Dios, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres, no en boca de uno o dos, aquí ya es boca de dos o tres testigos, conste toda palabra hablada. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, note por favor cómo hay un proceso en la disciplina. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pues cuando alguien es encontrado en una falta, amado hermano, el proceso de inicio de disciplina requiere, número uno, traer instrucción. La Biblia dice: si algún hermano es encontrado en una falta, estando tú y él solos, quiere decir que la primera faceta de la instrucción, del proceso de la disciplina, es privada. Una de las cosas importantes que debemos de entender, amado liderazgo, es que los procesos de disciplina son procesos que se atraviesan solo con tu pastor. Es decir, cuando una persona es llevada al proceso disciplinario, no hay por qué andarle contando a toda la iglesia quién está y quién no está en procesos de disciplina. Es más, hoy tenemos disciplinas instaladas en esta casa y usted no sabe a quiénes. Porque el proceso de la disciplina es privado. ¿Con qué propósito? Porque el Señor no viene aquí a avergonzarnos a nosotros de nuestras faltas y de nuestros defectos. Él lo que anhela y desea es que seamos restaurados. Por eso Mateo dice: ve tú y él solos. La primera faceta en la instrucción es llamar a la oficina pastoral. Diga conmigo por favor: solos. Y darle la instrucción. Quiere decir que esta primera faceta de la reprensión a solas con la persona que está faltando, lo que está buscando es la integridad de aquel que está siendo llevado al proceso de la disciplina. Pero el proceso de disciplina no necesita, por lo menos no en esta etapa, de llevar a aquella persona que está cometiendo la falta a la vergüenza. Entonces, ven para acá, hijo, ven para acá, hija. Fuiste encontrada en esta falta. Dígame una falta X, por favor, Sergio, una falta X, la que sea, así rápido. Consume drogas. Mira, hijo, ven para acá. Te encontraron consumiendo. Primera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? La instrucción. Y Mateo 18 dice que la instrucción se realiza solo el ministro con la oveja faltante. Porque no se trata de darle vergüenza. Como le dije, por lo menos no en esa primera etapa. Entonces ven para acá, te encontraron consumiendo, estás haciendo esto y esto y esto. Dice la Biblia que tu cuerpo es templo del Espíritu y bla, bla, bla. Le da toda la enseñanza doctrinal. ¿Qué dijimos que era doctrina? La enseñanza que viene a través de la palabra, que nos introduce en una forma correcta de vivir en Cristo. Eso es la doctrina. Entonces, conforme a la palabra, ¿tú qué dices? Sí, pastor, la verdad es que sí, estoy cometiendo esa falta y me duele, necesito ayuda. ¿Usted me puede ayudar? Sí, hijo, no hay problema, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a estar en intercesión, vamos a entrar en liberación si es necesario. Pero sí necesito algo, lo que le dijo el Señor Jesús:
a la mujer que fue encontrada en el acto: vete y no lo hagas más. ¿Estamos enterados? Sí, pastor. Si cometes de nuevo la falta, el proceso ya no va a ser instrucción, sube de nivel. Pero como estamos ahorita en el proceso de la instrucción, el consejo del ministro, del pastor, a solas quiere decir privado, para no generarle, no necesito andar llamando a media iglesia. Vení, que se den cuenta que este es un pecador. No, hermano. Porque la disciplina lo que tiene que provocar es un cambio interno, y con vergüenza va a ser difícil, en la primera instancia. Entonces, estando a solas, esta es la instrucción: estás cometiendo esta falta, esto y esto y esto y esto y esto. Entonces necesitamos, ¿estás arrepentido? Sí, pastor, mire que los problemas de la vida. Ok, vamos a orar. ¿Sabes la falta que estás cometiendo? Sí, pastor. Ok, a la luz de la palabra, sí, usted me lo explicó hoy, pastor. Muy bien. Entonces vamos a orar. Y como dijo el Señor Jesús, vete y no lo hagas más. Sale. Eso tiene que tener un proceso de seguimiento que deberá de ser establecido por el ministro, y que deberá de ir evaluando los frutos dignos de arrepentimiento. Pero dice la Biblia que se reprende estando solos. Si corrige, ganamos un hermano, estamos hechos. Pero el versículo 16 dice: mas si no te oyere. Quiere decir que después de la instrucción puede venir todavía una manifestación interna de rebelión de alma. Entonces entendemos que después del proceso de la instrucción, al habérselo dado y haberle permitido que se retirara, se empieza a examinar, se empieza a evaluar, se ponen todos los mecanismos necesarios. Por eso, miren, no es nada más de ser pastor y ya estuvo. Entonces le pone a uno ahí vigías, ¿verdad?, para que estén observando. Se asigna un discipulador: en tal discipulado ahí te voy a dar seguimiento. Y en el espacio y tiempo resulta ser que pues reincidió. Ya se dio instrucción, ya se explicó. Pues que el proceso de la disciplina es un proceso de misericordia, hermano, que si no se tiene un corazón de pastor, puede matar uno a la gente. Por eso es que yo sugerencia, que todo proceso de disciplina sea instalado por la voz pastoral, porque de alguna manera dentro de las funciones pastorales, usted sabe que el pastor resguarda, cobija. Bíblicamente es tipificado a través de las alas de la gallina. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces os quise juntar como la gallina. Protección pastoral. No estoy diciendo que solo él lo puede instalar, estoy diciendo sería lo mejor. Porque, por ejemplo, la palabra de un maestro, dice la Biblia, que es como clavos, hermano. O sea, es hiriente. La palabra profética, peor si se encuentra uno con aquellos profetas del último milenio, hermano, que solo traen maldición, lo desarman. Por eso es que el proceso disciplinario, para mi sugerencia, debiera de ser instalado a través de la voz pastoral, que de alguna manera es la que manifiesta más el corazón de amor de Dios hacia la congregación en su sano balance. No estoy diciendo que las otras no lo hagan, sencillamente tienen otras funciones. Amén. Entonces, cuando la instrucción no es recibida, se arranca un segundo proceso. Ya se agotó el primero, es decir, ya fue citado a la oficina pastoral, de plano lo van a disciplinar. No, lo primero que se hace es que se le instruye al niño. Quiero entender que eres neófito, quiero entender que no sabes y que tal vez estás cometiendo esta falta por falta de conocimiento. Pero si ya te lo expliqué y de todas maneras en tu alma dices: en este buey me subo y no me bajo, muy bien, la Biblia nos dice qué hacer. Y dice la Biblia, amado hermano, que la segunda parte del proceso se llama corrección.
Note que en la corrección todavía no está instalado el azote o la disciplina como tal, es decir, o el proceso que se va a instalar de disciplina ya como una especie de castigo o azote, porque la Biblia lo denomina castigo o azote. Pero en esta parte de corrección esa faceta todavía no va. Job capítulo 5 versículo 17 dice: he aquí, esta es la versión del oso, si lee un poquito diferente la suya. He aquí, qué bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Aleluya, mi hermano. ¿Quién se anima a decir esa palabra? Bienaventurado el hombre que Dios castiga. Porque es bueno. Dice la Biblia, mire, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. La palabra de Dios para todos, siempre en ese versículo de Job 5:17 dice: ciertamente que afortunado es aquel a quien Dios corrige. Aleluya. Así que no rechaces la disciplina del Todopoderoso. Aquí la palabra corrección es la palabra yakach. Mire lo importante de aprender a separar las palabras en el original para poder entender cómo se llevan a cabo los procesos. Porque cualquiera dice, no, ¿a quién fue encontrado en falta? ¿A quién en disciplina? Siéntenlo, hínquenlo en maicillo, lo ponen amado. O sea, de una vez se instala el castigo y esto lleva a un proceso. Porque es posible que en el camino se logre corregir y enmendar la situación que no lo conlleve al castigo o azote, como se conoce en la palabra de Dios. Esa palabra yakach, note cómo cambia en término a la primera que vimos, que era instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción, la primera parte es aprende a oír. Porque si llegas a la oficina pastoral para instalar tus, ¿cuál podría ser la palabra ya a usar? Ayúdenme, hijos. Si llegas a presentar tus argumentos, no vas a salir. Mire, no hay peor hijo de Dios que aquel que no quiere escuchar la voz de Dios. Entonces la primera instrucción de Dios es oye. Es más, esa fue la instrucción de Israel. Oye, oh Israel, y le da los mandamientos. Pero el primer mandamiento para Israel fue uno, es este mismo, oye. Como quien dice, pon atención, te estoy hablando. Y esa palabra yakach es la palabra H3198. Lo define como la acción. Note por favor qué quiere decir corrección. Corrección dice que es el acto de convencer. Aquí ya no explica. Mire, convencer, persuadir, dar razones, amonestar, desaprobar cuando algo no es correcto. Entonces la segunda faceta implica, todo el proceso de disciplina implica que hay que establecer parámetros bíblicos para llevar a cabo el proceso de la disciplina. Quiere decir que la segunda parte, amado hermano, que viene ya sobre un hijo, en términos de corrección, implica de alguna manera presentarle a él bíblicamente los argumentos bajo los cuales él tiene que cambiar de dirección. Es la manifestación, en la corrección ya viene la manifestación de la reprobación, si así existe esa palabra, o del reprobar la conducta o el comportamiento de un hijo de Dios. Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 14 dice: mire, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le voy a castigar. Quiere decir que una vez más vemos que la disciplina es el proceso de la aceptación de una paternidad sobre un hijo. En el proceso de la corrección vemos ya la instalación de la autoridad de un padre, donde ya no da instrucción, ya no da sugerencia, sino que ya desaprueba
y que de alguna manera, al haber sido agotada la primera instancia de instrucción y no haberla cumplido, es decir, no haberla puesto por obra, aunque es claro pues que cada quien tiene libre albedrío y decide hacerlo o no hacerlo. Sin embargo, si uno está sujeto a una voz pastoral, a una autoridad ministerial, se entiende que es por una razón, para poder ir creciendo en salvación. Yo le seré a él por padre y él me será por hijo. Y si él hiciere mal, quiere decir que una de las funciones del padre, de aquellos que llaman padre al ministro, es ser lo suficientemente responsables para cumplir la instrucción de aquel que llaman padre. En esta etapa, tal vez el hermano en la etapa primaria de la instrucción se le dijo: mire, cometiste esta y esta y esta falta, corrígelo, enmiéndalo y vete. El hermano servía en el área de parqueos, el hermano servía en algún área dentro de la congregación. Cuando se le da la instrucción, se le permite activar bajo la supervisión de lo que está haciendo, procurando encontrar en él que ganemos un hermano y que su vida cambie. En la segunda etapa de la corrección, tú ya vienes y le dices: ¿te recuerdas que nos sentamos y platicamos, hijo? Sí, pastor. ¿Te di instrucción? Sí. ¿No la hiciste? Ok, listo, vamos a instalar corrección sobre ti. Hazme un favor, a partir del día de hoy, por favor, cuando llegues a casa, llamas a los diáconos de las áreas en las que cubres y les indicas que por instrucción del pastor estás sentado en todos tus privilegios. ¿Estás discipulando? Sí. Hazme favor, avísale al hermano de discipulados que vas a estar sentado por un tiempo. No me dejas de asistir al discipulado. Aquí es donde ya la vergüenza empieza a ser notoria. Quiero ser claro: el proceso de la disciplina no es instalarle vergüenza a nadie. Por eso primeramente se da instrucción. Mire cómo es Dios de misericordioso, porque ese no es el corazón bueno de un pastor. Esas son las instrucciones de Dios, de cómo se debe de administrar y tratar el proceso de disciplina en una congregación. No es al antojo del pastor. Entonces ya te di instrucción, Dios te dio instrucción a través de este vaso. Cuando digo yo, hermano, perdóneme, no es que quiera hacer la última Coca-Cola del desierto, es solo por dicción. Pero bueno, no quisiste enmendar, ¿verdad? Ok. Entonces llama, por favor, avisa que dejas hoy de discipular. Los hermanos de parqueo, diles que no vas a estar sirviendo. Y hazme un favor, nosotros tenemos servicio los días. Yo regularmente procuro instalar un parámetro muy similar en los procesos de disciplina. Tenemos servicio los días miércoles y tenemos 2 servicios los días domingos. Tu proceso de disciplina implica que te quiero en los 3 servicios completos. No, pastor, pero si el domingo, mire que después del primer servicio me voy a jugar fútbol. 2 servicios. Perdóneme, el pastor ama a la oveja, Dios ama a la oveja, pero la Biblia dice que aquel que se recibe por hijo se le pone en orden. Eso quiere decir que cuando usted a veces se encuentra hermanos a los cuales el pastor llama y los pone en orden y se terminan yendo de la iglesia, de alguna manera lo que están manifestando es la falta de paternidad, porque solamente aquel que reconoce la paternidad acepta el proceso de la disciplina en su vida. Por eso es que las etapas inconclusas de procesos disciplinarios donde la gente se va de las congregaciones, lo único que se manifestó es que el espíritu paterno no está instalado sobre ellos. Dice la Biblia que el padre al que recibe por hijo castiga. ¿Por qué? Porque el castigo es una manifestación de amor. Entonces ya en el proceso de la corrección se empiezan a remover privilegios. Ya no vas a servir. Necesito que el miércoles estés aquí en punto a las 7 de la noche para el servicio de doctrina, y el domingo te quiero en los 2 servicios. No, es que eso es mucho. Si te parece, perdóneme, aquí ya empieza la cosa a sonar un poquito más dura, pero a veces a la oveja hay que sujetarla, hermano, porque si no se salta, se brinca. Y recuérdese que para todo esto hay un proceso de amor, pero el hecho de que haya manifestación de amor no quiere decir que no va a haber una voz que imponga o que de alguna manera coloque y establezca los preceptos de Dios en la vida de los hijos. Entonces, hazme favor,
todos tus privilegios y te quiero aquí entre los 3 servicios. A tu discipulado, donde discipulabas, no me faltas. Y quiero platicar contigo en un mes. Se le deja ir nuevamente. Recuérdese que esta es la segunda vez que se le deja ir. La primera se le dejó ir con instrucción. Esta segunda vez se le está dejando ir con corrección, procurando de alguna manera, como dice segunda de Samuel, si yo soy su padre, yo le voy a hacer a él ver el mal que está, porque el decirte lo que tú estás haciendo incorrecto o lo que yo estoy haciendo incorrecto es una manifestación de amor de Dios, donde está provocando. Mire, cada vez que nosotros cometemos un pecado, nos alejamos de la gloria de Dios. Entonces, cada vez que nosotros de alguna manera como ministros, Dios nos permite ser vasos útiles para instalar procesos de disciplina en la vida de los hijos, esa es una manifestación de Dios queriendo acercarte, quitando toda la escoria, toda la vana manera de vivir, para que cada día tú y yo estemos más cerca de Él. Entonces la disciplina no necesariamente es un castigo. Usted se da cuenta que si la persona, desde que se le da la instrucción, sí, pastor, tiene razón, pastor, usted me está explicando esto conforme a la palabra de Dios en la instrucción, y yo voy a cambiar. Al mes lo llama, cambió de rumbo. O sea, hay ovejas que cambian de rumbo con instrucción. Hay otras que el pecado está más arraigado internamente en el corazón, donde no solamente el consejo, la instrucción del pastor le va a hacer redireccionar el rumbo, sino que necesita una mano un poco más rígida. Y ahí viene la instalación de la corrección. Hasta ahí no termina la situación. El proceso de la corrección puede traer un redireccionamiento en el corazón de la oveja, o puede que no. Mateo nos da a entender que es posible que todavía después de la corrección sigue existiendo rebeldía en su corazón. El versículo 17 dice: y si no los oyere, en el 16, 17, y si no los oyere a ellos. Involución. Dilo a la iglesia. Quiere decir que bíblicamente a una persona se le da instrucción, se le corrige. Como tercera parte de la corrección, se le puede llegar a corregir. Nosotros acá procuramos no hacerlo. Sin embargo, si el caso es tan neurálgico, es decir, no entendió la instrucción y no entendió la corrección, ¿qué más puede hacer el ministro? Preséntelo a la iglesia. Por favor, quiero rogarles, ¿cuántos conocemos al hermano Espiriquitiberto González? Hágame favor, todas las hermanas de la iglesia se le alejan. Ninguna me le habla, por favor, al entendido por señas. Y si son señoritas de 17 años para abajo, menos. Padres de familia, los que tengan incorporado a esta persona dentro de sus perfiles, bórrenlos, por favor. ¿Qué pasaría? Lo que pasa es que el viejo de 35 años no le vendo cómo saca patojitas de 15 años de la iglesia. Ay, el hermano tan santo que se miraba. Por eso la Biblia dice que el pastor debe de conocer el ¿qué? Rostro. No sé, ahí andaba visitando a todas las hermanas, dice que para orar en las mañanas. ¿Cómo que va a orar a la casa de las hermanas en las mañanas? ¿Acaso no sabe él que en las mañanas las hermanas están solas y sus maridos andan trabajando? ¿Qué hace visita? Es que está haciendo obra de evangelismo. ¿Cómo que obra de evangelismo los días entre semana por la mañana cuando sus maridos no están? Hágame un favor, hermanos, por favor, si algún día llega a llamar el hermano, me le cierran la puerta. Esto ya se hace público dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se dio instrucción y no enmendó. Se le dio corrección y no enmendó. Y la Biblia dice que esto se hace primero a solas, después en boca de 2 o 3 testigos. Si no se corrige, se presenta a la iglesia. Iglesia, sepa por favor que al hermano, el que lo tenga en el perfil, procure borrarlo. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? No tengo que explicarle, solo bórrelo. Que esa es una de las características de la instrucción. La instrucción no se objeta, se cumple. ¡Hala! ¿Qué pasaría con el hermano? Mire, usted métase con Dios, nada más. Por la salvación es individual. Entonces, si no los oyere a ellos, díselo a la iglesia.
Y mire lo caradura que se puede llegar a volver. Y si no hiere a la iglesia, o sea que es un desvergonzado. Dice la Biblia, tenle por gentil y publicano. Entonces el proceso de la disciplina, cuando trae un espíritu de edificación, tiene que provocar llevar al Hijo de Dios al arrepentimiento y al entendimiento a través de parámetros establecidos bíblicamente. Yo sé, cada caso difiere uno del otro y debe de ser examinado caso por caso. No porque se parezcan va a ser igual el resultado, o va a ser igual la decisión, o va a ser igual la disciplina, o va a ser igual la corrección. No, cada caso difiere uno por uno. ¿Cuál es el objetivo de la instrucción, de la corrección? Entonces, repréndale solo. Con el pastor no quiso, no. Llámeme un par de testigos. Mira, ¿te recuerdas que platicamos esto y esto y esto y esto? Sí, pastor. No corregiste, te di instrucción. Es que, mire, pastor, lo que pasa es que honestamente yo ni siquiera sé si soy hijo de Dios. Empieza con sus: nadie me quiere, todos me odian. Empiezan los procesos del almatismo. Bueno, muy bien. Listo, entonces removemos privilegios. Y ahí empieza realmente, cuando remueve los privilegios, empieza genuinamente el proceso disciplinario como tal. Porque ahí empiezas a instalar ya la reprensión o el castigo. Entonces, bueno, vení para acá, Espiriquitiberto. ¿Te recordás que nos juntamos hace 6 meses a platicar de este caso? Sí. Te dije que tenías que hacer y no lo hiciste. Te quitamos los privilegios y arrancamos con la situación. No corregiste. Es más, pensé que la vergüenza pública, hasta en este momento aparece la vergüenza. Pensé que la vergüenza de que la iglesia supiera te haría redireccionar. Eso lo considera Mateo capítulo 18. Eso no lo estoy sacando yo de donde yo quiero. Pero no corregiste, papito. Y entonces, no, pastor, es que lo que pasa es que no. Hazme favor. Yo no estoy tampoco para estar perdiendo el tiempo contigo. Hay mucha gente que tiene necesidad. Dame favor, a partir del día de hoy quiero que tú sepas de mis labios que ya no tienes entrada en esta iglesia. Pero ¿cómo es posible si la iglesia es de Cristo? Sí, pero Cristo me puso a mí como portero. Y para mí son más importantes las 99 que vos. Porque vos ni siquiera sé si tienes genética de oveja. Porque la oveja oye la voz y la obedece. Contigo ya venimos desde hace 6 meses diciéndote las cosas conforme a la Biblia nos indica que lo tenemos que hacer, y no hay manera que cambies de rumbo, de dirección. Entonces, la última instancia, dice la Biblia, Mateo capítulo 18 versículo 17, que te tengas por gentil y publicano, prácticamente por mundano. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, si te voy a tener por gentil y publicano, te pido que por favor te retires. Aquí no tienes más. Pero la iglesia no es para salvar almas. Sí, estoy salvaguardando las almas del resto, entiéndase, los que somos miembros, que estamos buscando genuinamente el rostro de Dios. Mira el hermano que está allá a la par, por favor, véalo. Es la gloria de Dios. Dígale, si algún día te toca la disciplina, recíbela con un corazón afable. Lo que Dios quiere es edificarte. Disciplina, amor, el Padre al que ama. Y la disciplina no implica castigo mediato. Si usted se da cuenta, la Biblia dice en Proverbios capítulo 19 versículo 29, y con esto quiero ir aterrizando: preparados están juicios para los escarnecedores y azote para la espalda. ¿De quién? De los necios. Entonces ven para acá. El azote para ti es que te retiro de la iglesia. Cuando un ministro tiene que actuar ya con esa mano tan fuerte, que no es grato, no es, bendita misericordia de Dios, hasta este nivel no nos ha permitido, no nos ha llevado el Señor a ejercitar la disciplina en la vida de alguien. Gracias a Dios no he tenido que sacar a nadie de la iglesia, pero según la Biblia está habilitado. Entonces, ven, no estás bien. Te di instrucción, no quisiste corregir.
después te instalé corrección, no quisiste, después te puse disciplina, no, entonces ahora viene el azote. Tienes que retirar de la iglesia, acá no puedes venir más. Pero es que la iglesia es de Cristo, sí, la iglesia de Cristo, pero el portero soy yo. Y hoy el portero dice: tú no entras más. ¿Por qué? Porque pongo en peligro el resto de la vida de los que genuinamente están buscando cambiar delante de Dios. Hasta en ese entonces la vergüenza se asoma. Por eso le digo, el proceso de disciplina no debiese de llevar vergüenza, por lo menos no. Hay personas que van a enmendar su caminar en la instrucción. Tiene razón, pastor, perdóneme. Pido perdón delante de Dios y perdón delante de usted, pastor, y perdón delante de la congregación, falté. Pero eso no vuelve a pasar y no pasa más. En la instrucción le llamas: ¿cómo estás? Bien, pastor, corregí. Llama a tu esposa: ¿cómo está? Pastor, mire, Dios hace la obra en mi marido y él ya no es igual. Ok, gloria a Dios. Entonces ahí estamos, mi hijo. No fue necesaria la instalación de la disciplina, con instrucción se fue, aunque la instrucción fue la puerta de entrada a un proceso disciplinario. Hay otros que con la instrucción no se van. Cuando viene la corrección, la sienten y redireccionan. Ya no hay necesidad de por qué exponerlo delante del pueblo ni causarle azotes. Hay otros que ni con la instrucción ni con la corrección. Entonces se tienen que seguir los parámetros, diga conmigo por favor, bíblicos, para instalar una disciplina. Lo importante es entender que la disciplina, bajo un perfil bíblico, es una manifestación de amor de un padre hacia un hijo, del Padre, de los espíritus, nuestro amado Dios, y también de parte de un padre del alma. No sé cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos sido llevados a procesos de disciplina, o cuántos aún nos hacen falta por atravesar. Pero sea cual sea el momento, y si en alguna etapa de tu vida espiritual el Señor permite un proceso de disciplina, yo quiero que tú hoy sepas, en el nombre de Jesús, que es el amor de Dios operando porque te ama y desea que te apartes de la vana manera. Al apartarte de la vana manera, te acercas a la presencia de Dios y sus propósitos se empiezan a cumplir en nuestras vidas. Vamos a ponernos en pie, por favor, y vamos a orar delante de Dios. Dios es bueno. Es importante entender los procesos de disciplina, amado hermano, porque a veces escuchamos la palabra disciplina y en automático esperamos el garrotazo. No. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.